Buenas noches, feliz semana, un placer que nos podamos ver ya a estas horas. Ya el sábado pasó, el sol se puso, entramos en una nueva semana, nuevas oportunidades, planes, proyectos, continuamos con los de la semana pasada. Nos sentimos felices porque yo particularmente me siento feliz porque la gente está comprando mi libro, Conciencia, Poder y Carácter. Los que trajimos, los pocos que trajimos, pues se comprometieron y se vendieron y se pagaron y todo eso. Así que glorifico el nombre de Dios por eso. Y estamos organizando el lanzamiento del libro. Así que gloria a Dios por eso. Alabo su nombre, porque la gente lo está comprando y lo está leyendo. Fundamentalmente eso, que lo están leyendo. Bien, esta noche vamos a hablar sobre el sábado. Yo presenté una breve tesis, una línea de pensamiento que dice que mientras Dios siga siendo el creador, el sábado seguirá siendo el día de reposo, porque no está atado a ninguna otra circunstancias humanas ni nada por el estilo. Está atado a Dios como creador. Perdón, así que si me permiten, yo voy a tener la oración, la breve oración que siempre hago para comenzar y para pedir la dirección del Espíritu Santo en el programa de esta noche. Mi Dios, mi Padre Celestial, gracias, muchas gracias por la nueva semana de vida que nos das, que te seamos útiles, que estemos cerca de ti, que venzamos el pecado que mora en nosotros, que podamos romper las cadenas que nos atan y que tú continúes declarándonos justos porque lo necesitamos por la fe en Cristo Jesús. Al conversar con mis amigos en este momento o cuando quiera que sea que ellos los vean, Padre, que sea de bendición para todos y que tu verdad fluya, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, aquí estamos. Esta noche vamos a abordar, como les dije, una cuestión que suele plantearse como un asunto de calendario, de un calendario. ¿Qué día debemos guardar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Cuando en realidad es una cuestión de carácter. Es una cuestión de carácter. Si nosotros reconocemos a Dios como creador en sus términos o reconocemos a Dios como creador en nuestros términos. Dios es creador, lo continúa haciendo, lo fue, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero Dios sigue siendo creador. Y ese es el tópico central de esta noche. Nosotros podemos elegir reconocer a Dios en nuestros términos. Cristobalina Veras, te estaba esperando. Buenas noches, bienvenida. O nosotros podemos reconocer a Dios en los términos que Dios estableció. Y fíjense que hay una gran diferencia. Lo que Dios dijo, esto es así, así, asá. Usted puede elegir hacer lo que Dios dijo o puede elegir hacer lo que usted quiera. Pero usted no está agradando a Dios cuando usted reconoce a Dios en sus términos y no en los términos que Dios dijo. Entonces vamos por un hecho cronológico que a veces se pasa por alto. La santificación del séptimo día, del sábado, no aparece en el Sinaí. No aparece en el Sinaí. Aparece durante la creación misma. En el acto de crear, Dios también creó un día de reposo. Antes de que existiera pueblo alguno, antes de que el pecado llegara a la tierra, se estableciera en la tierra, antes de Abraham, de Isaac, de Jacob, antes de la Pascua, antes del día de Yom Kippur, antes del Pentecostés, antes de todo, absolutamente de todo eso, ya Dios había santificado y bendecido el sábado. O sea, el sábado no está. Ronnie Villamán Brito, muy bienvenido, hermano mío. El sábado está antes de todo eso. Incluso antes de que Adán y Eva pecaran, ya el sábado está.
Entonces, eso es fundamental. Génesis 2, 1 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Una feliz y bendecida semana, Ronnie Villamán Brito. O sea, Dios bendijo y santificó el sábado, el séptimo día. Esta santidad es anterior, como dije hace poco, a cualquier judío. Es anterior al pecado, es anterior al día de la expiación, es anterior al cordero que quita el pecado, o sea, al rito, al ritual del sacrificio, es anterior a cualquier ceremonia étnica de un pueblo que aún no existía, o sea, es anterior a todo eso. Por lo tanto, usted no puede alegar que el sábado es una cuestión judía. No lo es. No lo es. Porque en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, no había ningún judío. Como pueblo no estaba hablando, no estaba nadie. Entonces, su origen, el origen del sábado es creacional. Creacional. Y también para nosotros es universal. No tiene nada que ver ni con nacionalidad ni con ceremonia, no es ceremonial. Habían sábados ceremoniales en el antiguo Israel, pero eso no significa que el sábado de de Génesis 2, 1 al 3, esté involucrado en eso. Entonces, hay una doble fundamentación para el sábado. En Éxodo 20, 8 al 11, la razón factual que se da para el sábado está en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Fíjense que y reposó en el séptimo día está vinculado lingüística y gramaticalmente a Génesis capítulo 2, 1 al 3. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo mismo que dice en Génesis 2, 1 al 3. O sea, el cuarto mandamiento de la ley de Dios está establecido sobre la base de que Dios es el creador, está establecido sobre la base de Génesis 2, 1 al 3. La otra razón que se da está en Deuteronomio capítulo 5. Versículo 15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá. En este caso está refiriendo específicamente al pueblo de Israel. Pero eso no nos desvincula a nosotros de la razón de Éxodo 28 al 11 y de Génesis capítulo 2, 1 hasta el 3. Es fundamento sólido, bíblico. Entonces las dos versiones no se contradicen. Éxodo fundamenta el sábado en Dios como creador y Deuteronomio lo fundamenta en Dios como libertador, como redentor. O sea, creación y redención, las dos grandes obras de Dios, convergen en el mismo símbolo, en el mismo signo, el sábado, el día de descanso. Y ahora hay algo todavía que yo considero, desde el punto de vista de la vista mía, y yo soy miope, aunque no tenga los lentes puestos, más profundo aún. En Apocalipsis capítulo 14, del 6 en adelante, se presenta el mensaje de los 3 ángeles. En el versículo 7 dice, oigas lo que dice el primero de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del mensaje de los 3 ángeles. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso, en primer lugar. O sea, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel. La adoración a Dios, no es porque Dios es bueno y misericordioso, ni porque tenga compasión, que todo eso es verdad. La adoración no está basada en la cruz del Calvario, que también es verdad, y la resurrección, que también es verdad. La adoración a Dios está basada en adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quien hizo todo, quien sostiene todo, es Dios. O sea, todo lo que los seres humanos hemos inventado, las teorías, las nuevas leyes y todo ese tipo de cosas, no tienen nada que ver con lo que Dios hizo,
con lo que Dios estableció. El sábado es el monumento de la creación, el monumento al Creador. Cuando usted el viernes a la puesta del sol se arrodilla a orar, a recibir el sábado, usted está diciendo, Dios es el Creador y es el único que merece adoración. Eso es lo que está escrito, eso es lo que usted está diciendo. O sea, la adoración viene, ahí me tranca, los pensamientos me fluyen. La adoración viene de que Dios es Dios es el Creador, Él hizo todo. Entonces la frase que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, es una cita directa del cuarto mandamiento y de Génesis capítulo 2, versículos del 1 hasta el 3. Entonces el llamado escatológico a la adoración remite. El llamado escatológico a la adoración remite en su propia formulación, no solamente al mandamiento del sábado de Éxodo 20, 8 al 11, remite también a que Dios terminó en ese día la obra de la creación. Y por tanto Jehová bendijo y santificó el séptimo día. O sea, no es coincidencia de vocabulario, no es que estamos atando cabo, no. Es la continuidad del propósito. El propósito del sábado es que nosotros adoremos a Dios porque Dios es el Creador. Fue así en Génesis y sigue siendo hasta el final, hasta Apocalipsis. Eso es fundamental. Entonces, hay una inconsistencia lógica y teológica en todo esto. Aquí si no entienden, me escriben ahí, no estoy entendiendo, y volvemos para atrás. ¿Cuál es el corazón del asunto aquí? Hay una corriente teológica que sostiene que la ley fue abolida en la cruz. Craso error, falso de toda falsedad. Así que vamos a examinar con rigor eso. Si la ley fue abolida, entonces no hay definición para el pecado. No hay definición para el pecado. ¿Por qué? Porque la propia Escritura define el pecado con relación a la ley. O sea, el pecado se establece con relación a la ley de Dios, Éxodo 20. Ahí se define lo que es pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Pablo también dice lo mismo que está diciendo Juan. En Romanos capítulo 4, versículo 15, Pablo establece, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Eso es fundamental. Y también en el capítulo 5 de Romanos, versículo 13, Pablo insiste, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa pecado. O sea, antes del Sinaí, de que en el Sinaí Dios proclamara los 10 mandamientos, antes de eso ya había pecado en la tierra. Porque se hablaba de adulterio, se hablaba de asesinato, de todo ese tipo de cosas. De hecho, en Génesis capítulo 4, cuando Dios habla con Caín, que está pensando en matar a su hermano Abel, Dios le dice, el pecado está a la puerta, pero es tu deber dominarlo. O sea, ya había pecado, ya había una definición de lo que había pecado. Como Caín pensaba matar a su hermano, entonces Dios se lo advierte. El pecado está a la puerta, pero es tu deber dominarlo. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, la palabra pecado que tú utilizas, Juan, en griego es anomía, sin ley. O sea, literalmente sin ley. El que vive sin ley, está pecando. Está pecando. Entonces, es ilegalidad. El pecado se define precisamente por su relación con la ley. Sin ley, el término se vacía de contenido. Entonces, para poder definir el pecado, necesariamente tiene que estar la ley. Y aquí surge entonces la inconsistencia. Quienes afirman que la ley fue abolida, Gloria Morel, feliz semana, bendiciones para ti. Quienes afirman que la ley fue abolida, consideran
que el adulterio es pecado. Todavía lo siguen considerando. Consideran que el robo, el asesinato, la idolatría, la mentira, que todo eso es pecado. Es decir, están conservando como vigentes 9 de los mandamientos. La ley moral sigue definiendo lo que es el pecado en todos los casos, excepto en uno, en el sábado. Ah, no, la ley fue abolida, pero todo esto tiene que ver con el sábado, para poder introducir el domingo como día de guardar. El protestantismo ha estructurado, de hecho, una teología, según la cual la ley fue abolida, pero todo lo que la ley señala como pecado sigue siendo pecado, excepto el mandamiento del sábado. O sea, es una estratagema para sacar el sábado de circulación y entonces aducir que como Cristo resucitó el primer día de la semana, ese es el día en el cual hay que adorar. Pero ellos están definiendo eso. Y ahí está el problema, que lo que Dios estableció es que la adoración está basada en la creación. Dios sigue siendo el creador, por tanto el sábado continúa siendo el día santo, el día de reposo. O sea, no hay una declaración bíblica que derogue el cuarto mandamiento en particular. No existe. Satanás se le inventó. ¿Para qué? Para que la gente haga lo que es la voluntad de Satanás y adore en domingo, en vez de adorar en el día que Dios estableció. Es el mismo mecanismo que aparece en Génesis 3, con que Jehová les ha dicho que no coman de nada de eso. Y entonces enfrenta, no moriréis. Cuando Eva le dice, no, Dios nos dijo que el día que comiéramos moriríamos. No moriréis, porque lo que Satanás quiere es que usted haga o que tú hagas lo que él plantea y no lo que Dios plantea. Porque cuando haces eso, cuando hacemos eso, lo estamos adorando a él y no estamos adorando a Dios. O sea, ¿cuál es el quid del asunto aquí? El quid del asunto es quién puede legislar sobre el pecado. ¿Quién define lo que es pecado? Entonces, hasta aquí en este momento, hemos demostrado que no hay una sola consideración de fondo. O sea, no hay nada que abrogue el sábado. Absolutamente nada. Nada. La Biblia no lo dice. No está. Entonces, ¿quién tiene autoridad? ¿Quién tiene autoridad para legislar sobre lo que es pecado? ¿Puedo yo o puede la iglesia, cualquiera que ésta sea, definir qué es pecado y qué no lo es? ¿Podemos hacer eso? Entonces, porque una cosa es que la iglesia o una iglesia o las iglesias cambian su práctica y deciden que el sábado no, que va a ser el domingo. Y otra muy distinta es que derogue una norma, un mandamiento que Dios estableció con su autoridad de creador, con su autoridad de ser Dios. Eso es distinto. Entonces, lo primero, como le dije, la práctica es un asunto sociológico, fundamentalmente sociológico. Pero la autoridad legislativa solamente la tiene Dios. Quien define lo que es pecado es Dios. Nadie más puede hacerlo. Y aunque aquí en la tierra decidan, vamos a hacer otra cosa, en el cielo se sigue registrando qué es lo que Dios dijo y no lo que otros dijeron. Haciendo un símil con lo que es la legislación, los parlamentos ahora, hay dos tipos de leyes. Está una ley reglamentaria que puede ser derogada por los mismos que la hicieron, pero están las leyes constitucionales que no está al alcance de una instancia inferior. O sea, no tiene que ser con 2/3 o más del Parlamento para hacerlo. El cuarto mandamiento no es un estatuto administrativo, es una expresión del carácter de Dios como creador. Dios es creador. Por eso la derogación del cuarto mandamiento no está en manos de ninguna autoridad terrena. Incluso cuando las iglesias o Constantino o quien sea dice hay que adorar en domingo, en el cielo eso no se registra. En el cielo sigue escrito que el día que hay que adorar es el sábado. Eso es así.
No hay iglesia, ni persona, ni poder alguno que legisle por encima de lo que Dios ha dicho. Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. O sea, hay un solo legislador, que es Dios. Si la ley procede del cielo, solo el cielo puede proceder con su derogación. La tierra no tiene competencia sobre lo que el cielo promulgó. No hay competencia, no pueden hacer nada. Entonces, el mundo va por un lado, pero Dios sigue su camino original. Derecho, no dobla. Sigue en su camino original. Y el mundo dice, no, que no es así, que esto y que lo otro, que los judíos, que por la persecución de los judíos, por las guerras judías, por el año 70, por el año 135, que dejó de observarse el sábado para no entrar en problemas con los romanos. Dios no tiene que ver con eso. Lo que él escribió es eso. El sábado es el cuarto mandamiento. Y la iglesia comenzó a distanciarse durante esos años, en el año 135, en el año 200, para no ser asimilados, para no ser, para que los judíos no representaran a la iglesia, se alejaron. Ok, eso es verdad, pero para Dios el sábado seguía siendo el monumento de la creación. Y todo el que dobló, dobló mal. Se equivocó. El cielo no ha emitido decreto alguno que corrobore que el sábado dejó de ser el día de reposo, santificado y bendecido directamente por Dios. Así que hay un silencio en ese sentido. La Biblia sigue diciendo lo mismo. Elena G. de White, cuando escribió sus textos, también sigue diciendo lo mismo. Entonces hay gente que utilizan un texto. Mateo 16:19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces nosotros tenemos que analizar qué realmente fue lo que se escribió ahí, porque ustedes saben que los intérpretes interpretan y entonces escriben según su interpretación. Pero cuando vamos al griego con que se escribió esto, lo que realmente está diciendo, y lo voy a decir en griego, porque lo tengo escrito en griego, gracias a Dios, es estai de demenon, estai de lumenon, menon. O sea, lo que está diciendo realmente habrá sido atado en el cielo, o habrá sido desatado en el cielo. O sea, todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en el cielo. O sea, la lectura más rigurosa que hay del griego no es el cielo va a ratificar lo que la tierra decida, lo que la tierra en la iglesia decida. Eso no es lo que dice. Sino la tierra atará lo que ya haya sido atado en el cielo. Eso es lo que está diciendo ahí, no es otra cosa. O sea, es un problema de transcripción, de traducción, de interpretación. La autoridad fluye de arriba para abajo. No es que la iglesia va a decir, cielo, a partir de ahora tú vas a hacer tal cosa. ¿Qué creó usted? ¿Usted es creador? No, usted no es creador. ¿Quién estuvo en el Sinaí dando los 10 mandamientos? El creador, el que tiene autoridad. La iglesia no tiene autoridad para cambiar lo que Dios dijo. O sea, el cielo no sigue a la tierra. La tierra confirma y proclama lo que el cielo ya estableció. Buenas noches, Margarita Jiménez. Ciertamente su hija se parece a usted. Tiene un poquito más, está un poquito más llenita, pero se parece a usted. Entonces, algunos gramáticos consideran excesivo forzar el matiz temporal. Pero y esto es lo notable. Aún la lectura más conservadora, la conclusión sustantiva es la misma. El ministro ati desata, proclamando un evangelio ya dado, proclamando una ley ya dada, no legislando por cuenta propia, porque imagínense usted, toda la gente que hay, cambia aquello, cambia aquí, y van ajustando todo a su propio criterio y para su propio beneficio. El cielo no va a entrar en esa y no ha entrado nunca en esa. Entonces el argumento gana con la lectura fuerte y no
pierde con la débil. Lo segundo, y ya ahí me quedan 5 minutos más, y es la idea central. Aún concediendo la idea más amplia posible, la autoridad de atar y desatar es administrativa y pastoral, no legislativa. El contexto de Mateo 18 es de una persona que ofende a otra. El ofendido va donde él y le dice, mira, tú me ofendiste. Y la otra persona dice, no tengo nada que ver con eso, olvídate de eso. Y entonces, ¿qué resulta? Que entonces Mateo 18, 15 en adelante, ve y busca al anciano, no quiso entrar en razón. Cuando no le hace caso al anciano, llama a la iglesia. Entonces la iglesia toma acciones, pero la iglesia toma acciones sobre lo que ya está establecido en la ley de Dios. O sea, el criterio es que la iglesia, el atar y desatar, tiene que ver con disciplina eclesiástica. Cómo proceder con el hermano que no se arrepiente, como pasa también en 1 Corintios 5 y 6. El individuo que estaba viviendo con la mujer de su papá, no, échenlo. Eso sí, pero lo están haciendo sobre la base de que ese tipo está pecando y está pecando grandemente. O sea, atar y desatar tiene que ver con admitir o excluir de la comunidad, declarar perdonado o retenido un pecado en el sentido de la disciplina eclesiástica. Entonces, el asunto es aquí, y es muy importante, ¿puede la iglesia realmente perdonar pecados? Bueno, los pecados fueron, Jesucristo murió una sola vez y para siempre, dice en el libro de Hebreos, para perdonar nuestros pecados. Hecho. Ahora el asunto está en que si la iglesia estuviera en condición de perdonar realmente pecados, entonces la iglesia estaría en condición de ver lo que hay en la conciencia, en el corazón de la persona, en la mente de la persona. Y nadie tiene eso. La iglesia escucha lo que se le dice, en este caso, y perdona lo que entiende, pues la persona te confesó el pecado, entonces la iglesia dice, yo te perdono, pero no sabe lo que hay en el corazón, si esa persona realmente está arrepentida de ese pecado. Eso solamente lo conoce Dios. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Lo conoce Dios. Entonces, la iglesia puede equivocarse, declarar perdonado a una persona que lo que está haciendo es simulando. O tardar también en restaurar a quien sí está arrepentido de corazón sin que eso invalide el sistema. Precisamente porque su declaración nunca fue la causa última del perdón, sino un reconocimiento basado en evidencia limitada. El único juicio que no puede fallar porque conoce lo que hay en el corazón del hombre es Dios, es el juicio de Dios. O sea, Dios no se basa en la evidencia que tú presentes. Dios se basa en lo que hay en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón. Así que la fabilidad humana no es un defecto lateral del argumento que estamos presentando. Es la razón de fondo por la cual el perdón real, el que expía, el que efectivamente reconcilia con Dios, tiene que quedar precisamente en manos del único que puede ver todo eso, que es Dios mismo, que es el Creador. Entonces hay 4, y con esto voy a terminar, 4 competencias con respecto a la ley, al sábado, al perdón de los pecados, que solamente están en manos de Dios, nadie más la puede tomar. La primera es la definición del pecado. O sea, la definición del pecado solamente pertenece al legislador, que es Dios. Santiago 4:12, Primera de Juan 3:4. Eso es solamente jurisdicción divina. La segunda, la autoridad para mediar entre Dios y el hombre es solamente de Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, ni Santa Marta, ni la Virgen de la Altagracia, ni San qué sé yo qué, ni San qué sé yo qué. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Ni hombre, ni mujer, ni persona que ha sido declarado santo. Nadie, absolutamente nadie puede mediar entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo hombre. Y yo entiendo, esto no lo dice nadie más. Quizá alguien lo diga, pero yo estoy hablando desde el punto de vista mío, que eso es porque el que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo.
en Isaías capítulo 53, versículos 6 y 7. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, quien carga con el pecado es el que perdona, porque él fue el que cargó con todo el pecado. Y quien carga con el pecado es quien está buscándote para salvarte. Eso no lo delegó a nadie más. Entonces, el fundamento de la expiación pertenece al Cordero. La expiación la hizo el Cordero Jesucristo en la cruz del Calvario, no ninguna institución. La iglesia, como se llame, adventista, católica, lo que sea, te puede excluir de la iglesia o te puede aceptar en la iglesia y te puede amonestar. Pero, el fundamento de la expiación es Jesucristo en la cruz del Calvario. No un ego te absolvo, eso no pasa. La cuarta, el juicio final será conforme a esa ley. Santiago 4:12. Pertenece a Dios, el juicio final pertenece a Dios, que puede salvar y puede perder, solamente así. O sea, que la jurisdicción de todo esto cae exclusivamente en las manos de Dios. Son las 9:31. Mañana a las 9 de la noche vamos a continuar con este tema. Gracias por estar aquí. Oramos. Señor y Dios, muchísimas gracias. Bendícenos. Gracias por estar aquí en este programa. Bendícenos y que el tema sea de ayuda para todo aquel que lo ve. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pasen muy buenas noches. Feliz semana.